Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle en esta edición de Mesa de Análisis. Y vamos a iniciar con el detalle de las informaciones, porque si a usted le preocupa el monto del marchamo, preste mucha atención al siguiente dato, porque el marchamo 2026 más caro de todo el país supera los 7 millones de colones y el día de hoy inició el cobro de este derecho de circulación para casi 2 millones de vehículos. Gustavo Ramírez es vecino de San Sebastián en San José y este lunes llegó temprano al Instituto Costarricense de Seguros para pagar el marchamo 2026. Digamos, dinero hay siempre, si hago un ahorro para pagar el carro y para pagar la moto. Y siempre me presento a las cajas el primer día. El cobro del marchamo representa una recaudación de 335 mil millones de colones. Andy Velasco ya pagó. En realidad el carro es de mi esposa y ella había hecho un ahorro, entonces decidimos salir de esto lo más rápido posible. Como para sentirse desahogado. Exactamente, para no andar en carrera luego. Pero para muchos otros conductores no es sencillo llegar el primer día a pagar. Estamos muy preocupados porque ya hay a nosotros no nos perdonan nada, nos cobran demasiado y esto no está para pagar tanto. Hay quienes ahorraron para cancelar sin problema, otros esperan la llegada del aguinaldo. Hay que empezar ahora en diciembre, con la fe que diciembre responda un poquito y podamos juntar la plata del marchamo. Es duro. Pues bastante duro, pero es que el año ha sido todo duro, no hay cómo guardar nada. La idea ya es empezar a hacer la plata. Pedirle a Dios que diciembre esté un poquito mejor y que ya logremos recolectar lo del marchamo. Desde el principio del año hay que empezar con un poquito, echando aparte, para poder hacerle frente. Si uno se pone a esperarse a diciembre, porque es bueno, no sale. Me considero una persona muy ordenada, entonces durante el año voy echándole ahí a la buchaquita y vamos ahorrando para poder pagar la responsabilidad, ¿verdad? Un Ferrari 2018 es el vehículo cuyo marchamo es el más caro del país con un poco más de 7 millones de colones. El más barato, un Mitsubishi modelo 89 con 73.706 y el más antiguo, un Hudson modelo 1919 paga 74.726. Hubo constante reporte de usuarios por problemas en la página de links para consultar el monto a pagar. Nuestro proveedor de servicios de la nube en el sector este de Estados Unidos lamentablemente no nos dio los recursos suficientes para poder soportar la demanda que significa y el inicio del cobro del derecho de circulación. El periodo de pago sin recargo se extiende hasta el 31 de diciembre. Y la aerolínea American Airlines inauguró oficialmente su nuevo servicio de temporada entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Con esta operación, la compañía estadounidense incrementa su presencia en el país con hasta 99 vuelos semanales en temporada alta, conectando Costa Rica con 6 grandes centros de conexión en Estados Unidos: Dallas, Miami, Charlotte, Nueva York, Filadelfia y ahora también Chicago. El servicio estacional operará diariamente hasta el 6 de abril del 2026 en un Boeing 737 con capacidad para 172 pasajeros, incluyendo 16 asientos de clase ejecutiva. Los horarios de los vuelos son de Chicago a San José, que sale a las 5:13 p.m. y llega a las 10:13 de la noche, mientras que de San José a Chicago saldrá desde las 6 de la mañana hasta las 11:29 hora local. Durante esta temporada, esa aerolínea ofrecerá 43 vuelos semanales desde Liberia y 56 desde San José, lo que representa un incremento del 17% en la capacidad de asientos hacia Costa Rica. Y Costa Rica suma múltiples esfuerzos por dejar de lado el consumo de combustibles fósiles en el país. Pese a los esfuerzos institucionales, los resultados podrían empezar a verse hasta el año 2030. Carros eléctricos, cocinas eléctricas y hasta fuentes eléctricas renovables. Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo por dejar de lado el combustible fósil. Sin embargo, según los expertos del mercado, cada vez consumimos más combustible. Cada vez dependemos más de la energía, ¿verdad? Conforme crece a nivel económico un país, se requieren más recursos energéticos para atender la demanda creciente. Entonces, definitivamente estamos viendo que en los últimos años, y se espera
que la demanda energética siga creciendo. Y siga creciendo en los dos grandes consumos, tanto a nivel de hidrocarburos o combustibles, como a nivel eléctrico. Según las estimaciones mundiales, para enero del 2023 se consumían a diario 98 millones de barriles de combustible, mientras que, para el cierre de este año, esta cifra subirá a casi 105 millones de barriles al día, lo cual podría seguir aumentando hasta el 2030. Todavía no tenemos como esa bolita de cristal para hablar de muy largo plazo, ¿verdad? Lo que estamos viendo es la tendencia mundial y lo que está pasando en Costa Rica actualmente. Por ejemplo, un sector de demanda de combustibles importante son los vehículos livianos o los vehículos particulares. Y vemos cómo en los últimos años han crecido los dos tipos de vehículos, no solo los eléctricos, sino también los de combustión. Entonces, nuestra expectativa es que al 2030 todavía haya un crecimiento en ambas demandas, la eléctrica y la de combustibles. Incluso el sector privado ha confirmado que el país continúa consumiendo cada día más combustible. Las proyecciones que tiene la agencia internacional es que para el 2050, si la situación se mantiene tal y como está, pues lo único que vamos a experimentar es un ligero declive en el consumo. Y solo si se genera una transformación total del consumo de energías y obviamente una transformación de esa matriz energética, pues nos llevaría a prácticamente erradicar los combustibles fósiles. Esa sería la parte extrema que haría que prácticamente el 75% del consumo mundial desaparezca. Actualmente, el 70% del mercado energético proviene de los combustibles fósiles, como gasolina y gas. Y en nuestro país, los alimentos representan cerca de la mitad del gasto de los hogares. En los últimos 5 años, el aumento de los precios de la comida fue muy superior al de la inflación promedio, lo cual golpea más el presupuesto familiar. De acuerdo con un estudio del Colegio de Ciencias Económicas, el aumento en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzó el 14,6%, mientras que la inflación general fue del 8,2%. La tendencia muestra un punto máximo superior al 20% en diciembre del 2024 y en los últimos meses se ha presentado un efecto deflacionario. De hecho, a nivel mundial, los alimentos más o menos suelen estimarse que representan entre el 45 y el 55% del ingreso, ¿verdad? Del consumo de la gente. Entonces, digamos, había dos razones complicadas por eso. Crece mucho y además pesa mucho. Y con esos dos factores, pues uno puede entender por qué la gente, cuando va a un supermercado, cuando va al mercado regular, etcétera, comienza a decir, pero ¿por qué todo está tan caro? ¿Por qué todo crece de una forma así? Entre los productos que más han aumentado, destaca el café, que está cerca de duplicar su valor. El jugo de frutas, la leche y el pan salado superan un incremento del 26%. El bistec de res, queso fresco, arroz, atún en conserva y huevos completan la lista. En el caso del café, su precio promedio en los supermercados pasó de 2.218 colones por una bolsa de 500 gramos en el 2020 a 4.129 en el presente año, según datos del Consejo Nacional de la Producción. Por su parte, en la calle, los ticos coinciden en lo caro que están los alimentos. Bueno, yo creo que no ha subido un 15, yo creo que un 30, porque todo está más caro, Pacho. Bueno, yo en realidad no siento que han bajado, más bien que han subido. Pese a que el tipo de cambio del dólar está muy bajo, eso no ha favorecido los precios de los alimentos. Los alimentos están demasiado caros. Claro, el tico se acostumbra y entonces cuando sube un poquito, como que no lo siente, pero nosotros que conocimos los precios anteriores decimos, no, es una barbaridad. Lo que ha subido el costo de los alimentos en general. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el país suma 5 meses con inflación negativa, es decir, los precios que componen el índice han disminuido al compararlos con el mismo mes del año anterior. Arestep destruyó más de 4.000 cilindros de gas por riesgo de seguridad. Muchos de estos recipientes estaban golpeados, corroídos o con fugas que podrían ocasionar un accidente en cualquier momento. Así encontraron los evaluadores de Arestep muchos de los cilindros que revisaron durante el último trimestre. Entre los daños más frecuentes están golpes y abolladuras, roscas o válvulas dañadas y fugas de soldaduras y uniones.
lo que causa una gran cantidad de problemas y accidentes con gas LPG. La ARECEP, en coordinación con las empresas gaseras, destruyó 4.106 cilindros de gas en el tercer trimestre de este año. De estos cilindros que ya no cumplían con las especificaciones técnicas de seguridad, el 42% era de aluminio, el cual iba disminuyendo su presencia en el mercado debido a que por su antigüedad presentan un mayor riesgo de seguridad. Se trata de un total de 4.106 cilindros de gas que no cumplían con las especificaciones técnicas durante el tercer trimestre de este año. Esta es la cantidad de cilindros y las empresas que fueron revisadas. De la empresa Tomsa se eliminaron cerca de 2.755 cilindros, o sea, el 67% del total. De Supergas, 226, un 6%. De Tropigas, un 0%. De Gas Z, 103 cilindros. Y Nanogas, 1.022 cilindros para un 25%. En total, 1.724 eran de aluminio y 2.382 de hierro. Según la entidad, la presencia de cilindros de aluminio ha disminuido en el mercado nacional. Le recordamos a la ciudadanía que estas destrucciones o sustituciones no representan costos adicionales ni para el vendedor de gas ni para el usuario, puesto que ya desde el 2023 son incluidos en tarifa como parte de un plan de renovación obligatoria del parque de cilindros. También les recordamos que a la hora de adquirir su gas, verifique que el cilindro no tiene daños, que la válvula está completamente sellada por el sello plástico, que no se desprende olor a fugas y que debemos instalarlos en nuestra casa en un lugar debidamente ventilado. La entidad también explicó que se da prioridad a la destrucción de los envases de aluminio debido a su antigüedad y deterioro. Este material presenta desgaste en la lámina metálica, lo que aumenta el riesgo de fugas o explosiones. Más de 3.600 personas serán atendidas en la jornada de atención médico-odontológica que comenzó hoy en el cantón de Esparza, en la ciudad deportiva, cultural y turística Hugo Milet Carranza, y que se extenderá hasta el 7 de noviembre. La actividad busca brindar una atención integral a personas de Esparza y zonas aledañas como Barranca, San Mateo, Orotina, Garavito y Punta Arenas, con servicios de prevención, detección temprana de enfermedades y promoción de la salud. Los pacientes recibirán atención médica especializada en áreas como odontología, tamizaje de fondo de ojo para personas diabéticas y tamizaje de antígeno prostático para hombres mayores de 40 años. También se practican electrocardiogramas, biopsias de piel, vasectomías y colocación de dispositivos anticonceptivos como el DIU y el implante subdérmico. La jornada se ofrece de lunes a jueves de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el viernes, que comienza a la misma hora, terminando a las 12 mediodía. Para mí esta jornada médica me parece excelente porque agiliza los campos de la caja. También he visto atención al adulto mayor. Yo, por ejemplo, vine a hacerme examen de mamas, odontología, y aproveché para hacerme algunos otros exámenes que me dijeron que podía. Incluso hasta 3 especialidades el día de hoy. Me parece excelente porque agiliza lo que es las esperas en la caja. Me parece excelente la jornada. Esta es una oportunidad que debemos aprovechar todos porque es un bien para nosotros. Los invito a que vengan para que aprovechen la oportunidad para que todos estemos bien. Y el Ministerio de Salud informó que en lo que va del 2025 se contabilizan 30 fallecimientos de menores de edad por infecciones respiratorias agudas graves, lo que representa casi un 60% de total reportado en todo el año anterior. De ese total de muertes, 3 fueron por virus sincitial respiratorio, mientras que los demás se reportaron por bronquiolitis, bronquioneumonía e infecciones de vías respiratorias inferiores. Salud reitera las recomendaciones que durante el año son emitidas, entre las cuales están completar los esquemas de vacunación, lavado de manos frecuentes, evitar que niños con síntomas respiratorios, diarreas y vómitos asistan o permanezcan en los centros educativos y utilizar pañuelos desechables al toser o estornudar. Asimismo, las mujeres embarazadas que se encuentren entre las 32 y 36 semanas de gestación deben acudir al centro médico para recibir la vacuna contra el virus respiratorio sincitial.
Y nos vamos al ámbito de la política. Con 25 votos a favor y 18 en contra, el plenario legislativo aprobó una moción que solicita al diputado y candidato presidencial Fabricio Alvarado renunciar voluntariamente a su inmunidad. La iniciativa se presentó en el contexto de 2 denuncias por presunto abuso sexual que enfrenta el legislador del Partido Nueva República, actualmente bajo investigación judicial. El documento, avalado por la mayoría de los congresistas, expresa que textualmente, como diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa, le solicitamos vehementemente al diputado Fabricio Alvarado Muñoz que renuncie de manera inmediata a su inmunidad parlamentaria y permita que el proceso judicial avance sin interferencias, privilegios ni atrasos. Hasta el momento el diputado no se pronuncia sobre si aceptará o no la petición formal tramitada por el Congreso. Y los empresarios de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria calificaron como populista la iniciativa legislativa para reducir las jornadas laborales. Además, indicaron que esta medida provocará un incremento inmediato del empleo informal. El proyecto de ley pretende reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Juan Ignacio Pérez, presidente de los industriales de alimentos y bebidas, comentó que este tipo de iniciativas implica para el empresario un incremento sustancial de golpe del 20% en el costo promedio de cada hora trabajada, tanto si se trata de planes piloto para experimentar en cierto perfil de empresas como para cambios estructurales en el tipo de jornadas establecidas en la normativa laboral. Los agroindustriales aseguraron que este proyecto, en caso de aprobarse, golpearía la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias. Manifestamos nuestra preocupación a los diputados debido a la existencia de iniciativas legislativas orientadas a la reducción de jornadas laborales de 48 a 40 horas. Este tipo de iniciativas son de corte populista que no se adaptan a la realidad económica, social y productiva de Costa Rica. En estos momentos sería el equivalente a incrementar en hasta un 20% el costo promedio de la hora trabajada para los diferentes tipos de puestos que existen en nuestro país. Y el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa cerca de 100 proyectos de ley para discutirlos durante las últimas sesiones extraordinarias del actual periodo constitucional, que se extenderá por 3 meses y además coincidirá con las vacaciones legislativas y la campaña electoral. El gobierno solicitó avanzar en iniciativas como las jornadas laborales 4x3, la armonización eléctrica y la actualización de cánones para radio y televisión. Entre las prioridades también figuran el fortalecimiento del Ministerio de Salud en la gestión de residuos sólidos y la regulación de la minería a cielo abierto en Cruzitas, ya dictaminada por la Comisión de Alajuela. Asimismo, se mantiene en discusión la propuesta para cerrar el Ministerio de Gobernación y Policía y la reasignación de sus funciones, incluyendo el traspaso de la imprenta nacional al Ministerio de la Presidencia. En materia de seguridad se incluyen iniciativas como la ampliación de los delitos que permiten la extradición de costarricenses, la ley contra el sicariato y reformas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero. En contraste, el Ejecutivo excluyó de la lista el proyecto de Fonarroz, que busca crear un fondo de apoyo al sector arrocero y cuenta con el rechazo del oficialismo. Y precisamente para ampliar sobre este tema se encuentra en nuestra mesa de análisis con nosotros el analista Daniel Calvo, quien nos ayudará a comprender un poco mejor cuál es este panorama que enfrentan los proyectos que envió el Ejecutivo para las sesiones extraordinarias. Don Daniel, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, encantado de acompañarles. Y bueno, usted ha hecho un repaso más o menos de lo que ha sido convocado por parte del Poder Ejecutivo. Son más de 100 iniciativas, lo cual nos dice que prioritario, no todo queda tan claro, porque la verdad cuando tenemos esa enorme cantidad de iniciativas, pues cuesta o es difícil pues poder identificar qué es lo prioritario dentro de esos 100 proyectos de ley. Sí se encuentran esos ejes de trabajo que usted ha mencionado. A mi criterio existe uno que es fundamental y al que el Ejecutivo pues hace una apuesta, que es al menos el tema de los empréstitos, el tema de la seguridad y algunos otros que usted mencionaba, entendiendo claramente que el mes de noviembre pues tendrá 2 grandes temas. Uno, la discusión del presupuesto ordinario de la República para el año 2026, que constitucionalmente pues tendrá que ser discutido en lo que resta del mes de noviembre, y claramente pues el proyecto de jornadas,
Un proyecto de jornadas que me atrevería a decir tiene atrapados a los diputados, quienes todavía no encuentran una salida a un proyecto que poco a poco, me parece a mí, viene perdiendo viabilidad, con algunas mociones que usted también reseñaba, pues en notas previas respecto a reducciones de la jornada y demás, que ciertamente complican todavía muchísimo más su ambiente, y entendiendo claramente está pues que estamos en en un periodo de campaña electoral donde los proyectos de alto costo político pues encontrarán una dificultad todavía mayor. ¿Por qué? Porque cada una de las fracciones representadas en la Asamblea Legislativa pues tienen prácticamente una calculadora en la mano, hacen cálculos respecto a si tal proyecto afecta o no a un público de interés, a un eventual capital electoral respecto a un sector, respecto a una población geográfica en particular, y eso me parece pues complica muchísimo las cosas. Don Daniel, usted lo mencionaba y lo comentábamos un poco anteriormente en las notas, pero nos genera la duda si finalmente el proyecto de jornadas excepcionales va a lograr tener algún tipo de avance, o si más bien es por mero trámite que el Ejecutivo lo envía como parte de esta lista, porque incluso hoy ya tuvo un pequeño traspié, ¿verdad?, de un atraso más en la Asamblea. ¿Qué futuro puede tener un proyecto como este, que además ha dedicado ya tantas horas en la Asamblea Legislativa? Mira, lo primero que te diría es que en esta convocatoria y sobre todo en la primera hay mucho de simbólico, es decir, el Ejecutivo debe enviar un mensaje de cuáles son sus prioridades también a ciertos sectores en particular, ejemplo, el sector empresarial que demanda o viene demandando desde hace muchísimo tiempo la discusión y eventualmente la aprobación del proyecto de jornadas. Por ejemplo, la ley de armonización del sistema eléctrico, por ahí está el tema de la ley de franquicias y algunos otros temas que le interesan. Pero en específico, en el caso de jornadas flexibles de trabajo, varias fracciones, y sobre todo diría yo la fracción del Frente Amplio, no amenazó, sino más bien alertó de que la enorme cantidad de mociones presentadas, 2.564, vamos por la 800 y resto, haría imposible que este proyecto pues pudiera llegar a buen término, que se pudieran al menos discutir cada una de esas mociones, y por eso los diputados han planteado algunos escenarios. Uno es un proyecto de ley bajo el mismo nombre, pero con algunos cambios, que se le intenta aprobar ya no una vía rápida, sino una vía ultra rápida. Pero esto no ha contado con los votos de la fracción del Frente Amplio y de Liberación Nacional, que deberían sumar 38 votos, uno para desaplicar la vía rápida actual al proyecto 24.290 y otros 38 votos para aplicar esa vía ultra rápida a esta nueva iniciativa recientemente presentada. Entonces te diría que de no hacerse eso, que me parece difícil en un ambiente electoral como en el que ya nos encontramos, pues diría que el proyecto va a seguir caminando. Hoy doña Pilar decía a pasito tuntún, pero difícilmente el proyecto pueda encontrar una viabilidad, al menos en estos 3 meses de sesiones extraordinarias, noviembre, diciembre y enero, y más bien habrá que ver posibles reconfiguraciones de fuerzas, entendiendo que el último periodo de sesiones ordinarias, es decir, febrero, marzo y abril, ya los diputados actuales sabrán cómo quedó la configuración de la Asamblea Legislativa, y eso me parece pues puede cambiar un poco en decir, bueno, es mejor que salga un proyecto quizá un poco más limitado a que ahora con una configuración de una próxima Asamblea Legislativa quizá más benevolente con el gobierno se pueda llegar a un proyecto más amplio. Y esto creo que aplica no solo al proyecto de jornadas, sino al proyecto de armonización del sistema eléctrico, entre otros. Don Daniel, y si vemos también ese carácter simbólico que usted menciona, ¿qué podríamos esperar con temas de seguridad, de los que también hay mucha expectativa y que probablemente generen mucha discusión para que además las diferentes fracciones puedan exponer sus puntos de vista? Incluido también podríamos mencionar aquí crucitas, que es uno de los temas también que ha dado mucho de qué hablar. Mira, efectivamente diría yo que los costarricenses tenemos mapeado que el tema seguridad es la principal preocupación de los costarricenses ya desde hace muchísimo tiempo. Los proyectos quizá no han venido avanzando de la manera que muchos deseáramos. Hay proyectos que llevan más de un año esperando,
Y bueno, ahora pues, pensaría yo que algunas fracciones van a intentar sacar esa calculadora de la que te hablaba e intentar congraciarse con ciertas partes de la población, intentando aprobar proyectos que puedan mover la aguja en temas de seguridad. Ahora también te diría que quizá dentro de la Asamblea Legislativa pues pueda llegar a existir una mala, no sé si planificación o calendarización, porque hay algunos proyectos que generan incomodidad al Poder Ejecutivo, que a la oposición considera que son fundamentales en materia de seguridad. Pues pueden haber algunos, ahora lo mencionabas también en notas previas con Juan Arroz, y creo que hay una facilidad muy grande del Poder Ejecutivo de todos aquellos proyectos que le generan ruido innecesario en la campaña electoral, bueno, pues simplemente tienen la posibilidad de no convocarlo, de que no genere ruido, y eso me parece a mí también, pues generará descontento y habrá presiones de los diputados de distintas fracciones de oposición para que esos proyectos que están chimando al Poder Ejecutivo pues puedan encontrar su espacio o al menos ellos denunciar mediante los mecanismos de control político que esos proyectos también encuentren cabida en este último periodo de sesiones extraordinarias. ¿Qué tanto afecta también la aprobación de proyectos y la discusión el contexto? En primer lugar, el periodo de vacaciones, que además está dentro de estas sesiones extraordinarias, y además el informe de la comisión que analiza la eventual solicitud de levantamiento de inmunidad al presidente. Mira, hay temas que son ya, diría yo, de mala calendarización, le decía, claramente para el Poder Ejecutivo, pues un lapso donde ellos quisieran definir sus prioridades, pues queda entrecortado en razón del mes de diciembre. De momento lo que está planteado es que quizá el receso pueda extenderse unos 15, 22 días, pero bueno, en otras administraciones los diputados han decidido darse un receso todavía mayor. Yo desconozco si este vaya a ser el caso de los diputados en esta Asamblea Legislativa. Y también te diría que la situación del proceso electoral, aunado también a la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad, pues va a generar estos roces muy fuertes, es decir, sesiones de plenario donde se avanza poco, donde hay discusiones, enfrentamientos, ya sea entre ejecutivo, legislativo. Hace algunos días observábamos cómo el plenario dedicaba prácticamente unos 30 minutos o una hora para intentar aprobar una moción de respaldo al Tribunal Supremo de Elecciones. Y yo diría que el enfrentamiento del Ejecutivo, tanto con Poder Judicial, con Tribunal Supremo de Elecciones y con la propia Asamblea Legislativa, pues estarán a la orden del día en esta época electoral que ya hemos iniciado oficialmente a partir de octubre, que llegará en primer término hasta el 1 de febrero, pero que si bien se fuera necesario una segunda ronda, pues se extenderá hasta el próximo domingo 5 de abril. Don Danilo, y como parte de su análisis, ¿hay algún proyecto que ya esté lo suficientemente avanzado, probablemente conversado, que sí vaya a ver la luz como parte de este periodo? Mire, me parece que sí. Usted mencionaba el tema de seguridad, que yo creo que los diputados están conscientes de la necesidad, y dentro de esos hay una reforma, por ejemplo, a la ley de extradición para incluir otro tipo de delitos que inclusive los diputados lo dispensaron de trámite, es decir, le dieron una vía rápida, y yo pensaría que es cuestión de días para que el proyecto pueda aprobarse. Hay otras iniciativas también en materia de seguridad que, si bien les ha costado su avanzar dentro de la Asamblea Legislativa, diría yo ya se encuentran lo bastante maduras para que puedan ver la luz en las próximas semanas. Por mencionarte uno, la ley contra el sicariato en Costa Rica, que está dejando un flagelo pues muy fuerte en titulares de prensa y en una enorme cantidad de familias costarricenses que se ven salpicadas o que ven familiares caer en las manos justamente del sicariato. Y bueno, otros temas que quizá no la tienen tan fácil, pero que al menos se intentará avanzar de importante manera en sesiones extraordinarias, porque son proyectos de altísimo costo político. Por mencionarte dos, también lo referías, el caso de Cruzitas, que creo que eso representa o es un tema candente dentro de la campaña político-electoral, y por lo cual veo difícil que pueda aprobarse, pero sí quizá avanzarse en estos 3 meses. Por ahí también está el proyecto de plataformas que el Poder Ejecutivo ha convocado, uno respecto al tema de lo que antes conocíamos como los piratas,
o bien la ley de armonización del sistema eléctrico nacional, que también ya ha llegado a una etapa pues bastante avanzada en el plenario. Es un proyecto que demanda el sector empresarial desde hace muchísimos años. Y bueno, las voces de la oposición, que son principalmente del Frente Amplio y algunos diputados de Liberación, pues encontrarán, diría yo, un panorama a cuestas, porque ya es un proyecto que ha venido avanzando muchísimo y que será difícil que le puedan poner freno en los próximos meses, sea de aquí al mes de febrero o inclusive lo que resta de la administración Chávez Robles. Bueno, y para ir cerrando, no queremos dejar de mencionar un tema que llamó mucho la atención el día de hoy en la corriente legislativa, y fue una denuncia que presentó y que comentó la diputada oficialista Pilar Cisneros contra un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a ver primero esta nota para comentar un poco lo que implica y viene después de esta denuncia. La fracción oficialista encabezada por la diputada Pilar Cisneros presentó una denuncia en contra de Gustavo Román Jacobo. Según la legisladora, el asesor del Tribunal Supremo de Elecciones habría cometido beligerancia política al expresar opiniones personales durante entrevistas realizadas como vocero en medios de comunicación. Estamos pidiendo que se ordene una apertura de un procedimiento en contra de Gustavo Román Jacobo por parcialidad política o beligerancia, y que se declare con lugar esta denuncia, porque además están todas las pruebas adjuntas, ¿verdad?, y que se interponga una sanción, la sanción que ellos consideren o que corresponda, incluyendo su destitución o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. La diputada recopiló en la denuncia una serie de frases dichas por el funcionario, ya que asegura que estas expresiones serían perjudiciales para el oficialismo de cara a la presente campaña electoral. Queda en absoluta evidencia su parcialidad y su deseo personal de que este gobierno no continúe. Bueno, resulta que él tiene prohibición absoluta, él no puede referirse a nada de eso. Vean esto, por ejemplo, dice, hay personas, y esto ya es un asunto de estructura, de personalidad, que no tolera un no. Personas que cualquier discrepancia o falta de alabanza la consideran una falta de respeto o una traición. ¿A quién se refiere? A Rodrigo Chávez Robles. Ante esta acción, el máximo órgano electoral respondió que el recurso ya se encontraba en trámite, así como confirmaron otra denuncia contra el mismo funcionario por presunta beligerancia política. La primera de estas denuncias está suscrita por 3 ciudadanas y la segunda está suscrita por varios diputados de la Asamblea Legislativa. Estas denuncias se encuentran en este momento en trámite de asignarles el expediente respectivo, la numeración respectiva, y posteriormente pasarán a la fase de admisibilidad, que es lo que es usual en este tipo de asuntos. Cisneros espera que el tribunal examine rápido el recurso y proceda con una sanción contra Román Jacobo, quien actualmente se desempeña como asesor político para esta institución. Bueno, y finalmente, viendo esta información, don Daniel, ¿cuál sería su comentario? ¿Continúan los roces entre el Tribunal Supremo de Elecciones y la fracción oficialista, ahora con un nuevo elemento? Mire, continúan y me atrevo a decir continuarán, es decir, ese enfrentamiento entre Poder Ejecutivo y el Poder, o el Tribunal Supremo de Elecciones, que lo que consideramos el Poder Electoral, pues diría yo, se ha venido recrudeciendo en las últimas semanas, sobre todo a raíz de la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones del levantamiento de la inmunidad, y bueno, como cualquier enfrentamiento dejará heridos en ambos bandos. Me parece que la estrategia del gobierno pues intenta un poco acallar al vocero principal del Tribunal Supremo de Elecciones, Poder de la República, que te diría ha sido quizá de los pocos que al menos ha intentado enfrentar, diría yo, con los tacos de frente, por decirlo de una forma muchísimo más clara, a las narrativas que ha venido pues desarrollando el Poder Ejecutivo a lo largo de toda su administración. Hemos visto quizá una Asamblea Legislativa muchísimo más tímida, a un Poder Judicial también tímido, y bueno, diríamos que el Tribunal Supremo de Elecciones pues terminó botando el tapón, y lo observábamos con el mensaje de la presidenta de este Poder de la República, doña Eugenia Zamora, quien hace unos días pues se sacudía de cada una de las acusaciones que ella considera son falsas por parte del presidente Rodrigo Chávez, y te diría, esto me parece que nos va a dar muchísimo de qué hablar y va a generar un panorama de una enorme polarización, y que esperemos no se vuelva peligroso, porque cuando se empiezan a sembrar dudas sobre el árbitro, independientemente de cuál sea el resultado, pues probablemente vayan a haber cuestionamientos muy severos. Muchas gracias. Era el análisis de Daniel Calvo, analista político, que nos acompañó esta noche en Mesa de Análisis. Muchas gracias. Buenas noches. A las órdenes.
Y a un hombre lo detuvieron en San José tras arrebatar un teléfono a su dueño en la avenida 10. La víctima escapó y no opuso la denuncia, por lo que ahora la policía lo busca para devolverle su celular. San José registra 2.700 robos de teléfonos en lo que va del año. Esta fue la publicación del director de la Policía Municipal de San José luego de detener a un sujeto sospechoso de robo. Ya tenemos al ladrón, ahora ocupamos ubicar a la víctima. Este hombre anoche, miércoles 29, alrededor de las 6 de la tarde, en Avenida 10, arrebató un teléfono. La víctima huyó del lugar y queremos devolvérselo. Se trata de un iPhone blanco. Si de casualidad sabe a quién se lo robaron o nos ayuda compartiendo la publicación, podríamos hacerle el día más bonito a alguien. Informes al 1717 o etiquete a la víctima para contactarla. Así, las autoridades piden a quien reconozca el teléfono o conozca a su propietario comunicarse de inmediato al 1717 o etiquetar a la persona en las redes sociales donde se difunde la información. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del año se han recibido más de 2.725 denuncias por robo de celulares solo en la provincia de San José, lo que equivale a un caso cada 4 horas. Sí, es una investigación paralela, ¿verdad? Nosotros iniciamos la investigación por el hurto del celular. En algunas ocasiones ya la persona se dio cuenta de que le hicieron 1 o 2 transferencias simples y lo indica en la denuncia. Entonces se abre una investigación paralela por estafa informática. Igualmente hay cifra negra, ¿verdad? Hay gente que no denuncia esas cosas. Si no nos las indican y no nos damos cuenta, no tenemos un número real. Las autoridades recomiendan denunciar inmediatamente cualquier robo, suspender de forma urgente la tarjeta SIM y las tarjetas de crédito o débito vinculadas al dispositivo, y así evitar compartir información personal en caso de recibir llamadas sospechosas tras el incidente. De ahí que tiene que haber reformas fuertes para que las fuentes de consulta de estas personas prácticamente tengan unos programas que permitan blindar la información cuando se trata de personas que están cumpliendo como testigo en causas penales en este tipo de delitos. Este delito, según el OIJ, no solo afecta a las víctimas por la pérdida del dispositivo, sino también por el acceso a información personal y financiera superior a los 1.000 millones de colones. Esta mañana, oficiales de la Policía Profesional de Migración detuvieron a un ciudadano ecuatoriano de apellido Herrera Flores, quien viajaba en condición migratoria irregular en un autobús de la empresa Tracopa. El hecho ocurrió en el puesto de control policial del kilómetro 35 sobre la carretera Interamericana Sur durante un operativo de rutina. Según informaron las autoridades, al ser requerido por los oficiales, el sujeto ofreció dinero con el fin de evitar su detención y obstaculizar las funciones policiales, por lo que fue aprehendido de inmediato. Tras coordinar con la Fiscalía de Golfito, se giró la dirección funcional para detenerlo por el presunto delito de penalidad del corruptor en perjuicio de la autoridad pública. El detenido fue remitido a las autoridades judiciales competentes para su investigación y posterior trámite migratorio. José María Villalobos, de 65 años y conocido como Cafetera, fue localizado con vida en una zona montañosa del Silencio de Quepos tras permanecer desaparecido desde el fin de semana. Según confirmaron las autoridades de búsqueda, el hombre fue encontrado este lunes por un grupo de vaqueanos y personal de la Cruz Roja costarricense, quienes mantuvieron intensas labores de rastreo desde el domingo. De acuerdo con los primeros informes, Villalobos presenta fracturas en una pierna y se encontraba deshidratado pero consciente al momento de ser hallado. El rescate se hace en un terreno de difícil acceso, por lo que las autoridades estiman que su extracción podría concretarse entre la noche de este lunes y la mañana del martes, dependiendo de las condiciones climáticas y la complejidad del terreno. En relación a la búsqueda de un hombre desaparecido desde el día de ayer en las montañas de San Cristóbal de Quepos, la Cruz Roja costarricense confirma que a las 3:39 de la tarde fue ubicado en la margen de un río. Presenta varias fracturas a nivel de una de sus extremidades inferiores o piernas. En este momento, los vaqueanos, brigadistas privados del sector de Pérez de León, y 7 cruzrojistas están dando a la tarea de extraerlo de este punto para llevarlo a una zona segura. Una operación muy difícil, ya que la zona es muy agreste y llueve fuerte en la zona.
Bueno, y justo hace pocos minutos la Cruz Roja costarricense confirmó que logró ya el rescate del hombre que se mantenía desaparecido, tal y como le informábamos desde el pasado domingo en esta zona montañosa de Quepos. Según informaron los socorristas, el paciente fue localizado este lunes y ya se encuentra en una zona segura, donde incluso fue valorado por personal médico y trasladado en condición crítica al hospital Max Terán Vázquez en el cantón de Quepos. Y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció que pasadas las 5 de la tarde se dio la orden de cierre de la ruta 32 por las fuertes lluvias y también por la caída de material. Según las autoridades, será hasta mañana al amanecer que se verifique el estado de la ruta para enviar la maquinaria de esta respectiva limpieza. Algunos conductores indicaron vía chats de WhatsApp que tuvieron que dar vuelta en el sector conocido como el Descanso Largo por la caída de tierra y también de piedras de mediano tamaño. Y la Comisión Nacional de Emergencias confirmó que el mes pasado fue el octubre con más emergencias registradas en los últimos 5 años, con 2.256 reportes por inundaciones. Dicho mes superó con creces los datos del mismo mes del año anterior, el cual finalizó con 850 emergencias. La entidad explicó que el cantón de Punta Arenas fue el que más incidentes reportó en octubre, con 578, Santa Cruz con 286 casos y Nicoya con 129 completan la lista de los cantones con mayor afectación. Las fuertes lluvias derivadas de la afectación indirecta por el huracán Melissa golpearon con fuerza a la vertiente del Pacífico, región que también sufrió los estragos de la zona de convergencia intertropical. Para noviembre se espera la onda tropical número 43, por lo tanto las autoridades piden precaución y mantener alerta amarilla en todo el país. Octubre superó los 2.000 incidentes por inundación y vuelve a convertirse en el mes con mayor incidencia del año. Durante este periodo, fenómenos como el huracán Melissa y la influencia de la zona de convergencia intertropical causaron un aumento significativo en las lluvias. Actualmente nos encontramos en el mes de noviembre, un mes de transición, por lo que los patrones de lluvia pueden variar según la región. Para el día de mañana se prevé un aumento en las precipitaciones debido al paso de la onda tropical número 43. Por esta razón se mantiene la alerta amarilla para todo el territorio nacional. Bueno, y vamos a ir en este momento a las 9:50 a la sección deportiva con nuestro compañero José Montero, quien nos tiene todos los detalles de lo que pasó en la sección deportiva. Pero antes tenemos información también para los conductores. Les mencionábamos hace algunos minutos que a las 5 de la tarde se cerró la ruta 32, pero también en el sector de Grecia. Está cerrado el paso en este momento en la ruta que comunica con el sector de Santa Eulalia. Mucha precaución también en ese momento. Aquí lo que se recomienda a los conductores es buscar otra ruta alterna. Le reiteramos entonces, la información es que está cerrada la ruta 32 a esta hora y no tenemos todavía el reporte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quienes serán hasta el día de la madrugada cuando van a hacer la revisión para poder habilitar de nuevo el paso por esta ruta, y también el sector entre Grecia y Santa Eulalia. Reiteramos en este momento que permanece cerrada esa carretera para tener mucha precaución, porque recordemos que todavía se mantienen los terrenos bastante inestables, algunas rutas permanecen cerradas, por lo que es mejor verificar antes de dirigirse por alguno de estos sectores. Ruta 32 y también en Grecia, lo que comunica con Santa Eulalia, los que permanecen cerrado para los conductores. Entonces, mucha precaución y mucha atención en carretera. Y ya casi vamos con la sección deportiva. Vamos a otras informaciones, como un aparente doble homicidio, así fue como se investiga el OIJ y la muerte de una mujer y su hija de 4 años en un hecho confuso ocurrido anoche en Alajuela. Los vecinos calificaron a la familia como feliz y normal. Así amaneció este lunes calle Carranza,
es el barrio La Esperanza en San Rafael de Alajuela. Allí murieron este domingo una madre de familia de 39 años de edad y de apellido Murillo y su hija menor, una niña que este diciembre llegaría a 5 años. Las autoridades manejan la teoría que la pareja de Murillo las habría matado abriendo un cilindro de gas dentro de este apartamento. Luego, el ahora sospechoso de apellido Chavarría habría intentado acabar con su propia vida. Que queda uno con el pelo parado levemente asustado porque es una familia feliz, que siempre se veían ahí trabajando y saliendo la señora a dejar a la chiquita a la escuela y todas esas cosas. Según vecinos, esta familia tenía un año de vivir en la zona. Nunca los vieron en discusiones y afirman que el presunto homicida era un hombre trabajador, sin vicios ni antecedentes. Es que eso es lo impresionante, se veía una pareja normal, ella iba con su chiquita siempre conmigo, salíamos a dejar al niño al kinder o sea, era una muchacha normal, el esposo salía a trabajar. Fue impactante porque nunca, ni jamás uno iba a pensar eso. Bomberos y Cruz Roja intervinieron, encontraron a las 3 personas en una habitación. Son valoradas por personal de Cruz Roja. Lamentablemente hay 2 personas fallecidas en el lugar. Una mujer de aproximadamente unos 30 años y una niña de aproximadamente 5 años. Además se valora un hombre de entre los 40 a 45 años aproximadamente, el cual presenta heridas graves en sus brazos. El mismo es trasladado en una condición urgente al Hospital San Rafael de Alajuela. ¿Qué llevaría a una persona a atentar contra sus seres queridos? Generalmente podría haber un colapso psicológico profundo, podría existir también una combinación de desesperanza, pérdida de control emocional, distorsión de la realidad. En algunos casos, estos hechos están asociados a trastornos mentales severos. El PANI intervino y ubicó a un joven de 16 años con un familiar, y es que la mujer era madre de 3 hijos. Y así de esta manera llegamos nosotros al final de nuestra edición Mesa de Análisis. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches.